estrellas, pentagramas, energía, fortuna, no suena como Aimu. Sí, Victor, ten por seguro que esta práctica de Feng Shui Wampicero, de seguro es como, como lo que decía Nami de que la gente que dibuja pentagramas para invocar demonios. Porque, a ver, vamos a pensar japonesmente o de manera oriental. En Oriente, el tema de los cinco elementos, tanto en China como en Japón, es un tema que se llevaba a muchos terrenos filosóficos y políticos y astronómicos y demás. Eh, Está arraigado de muchas maneras. Entonces, los elementos siendo fuego, tierra, metal, madera y se me fue uno, agua. Se me fue el agua. Fuego, agua, tierra, metal, madera y esto legitimizaba imperios. La bóveda celeste se dividía en los cinco elementos y de esa manera ellos veían el mundo, ¿no? Entonces aplicaban a muchos terrenos, incluido el Feng Shui. Entonces el Feng Shui se basa en esta idea de los cinco elementos y del yin y el yang, pero a la vez el tema de los cinco elementos también es muy prevalente y la, digamos, la filosofía o las cosas que toma el Feng Shui también tienen mucho que ver con el Onmyoji, bueno, el Onmyodo. Que el Onmyodo, ya habíamos hablado de eso antes, es como esta magia de que tenían en el Japón de antes, ¿no? En la era Heian. Eh, y los magos que practicaban estas técnicas eran los Onmyoji. Y ya habíamos hablado de eso antes, ¿no? Les había contado de la teoría que tiene la youtuber Murphy Napier, de que Inmu es un Onmyoji. Y habíamos hablado de la influencia, por ejemplo, en personajes como Hao de Shaman King o en Jujutsu Kaisen, ¿no? El meme de esos los buenos tiempos, ¿no? De la era Heian y... Dice doctor Daniel, recuerdo que el primer stream que vi de tu canal fue de los cinco elementos orientales. Y en ese entonces les decía que algo importante iba a tener en One Piece que ver eso, ¿no? No sabía exactamente. Ahí hablé como que de pronto de las frutas del diablo y de que tal vez tenían que ver con esa idea. Eh, y bueno, ahora se ha aparecido el tema de los elementos de ciertas maneras. Por ejemplo, la idea de dividir el planeta en cuatro blues y gran línea, pues es muy... la forma en la que los japoneses adaptaron el concepto de los cinco elementos a la cardinalidad es norte, sur, este, oeste y el centro. Eso es, por ejemplo, los cinco elementos se asocian a primavera, verano, otoño, invierno y el pasar de las estaciones. O sea, siempre tienen el quinto elemento, por decirlo, lo relacionan así, como el pasar de las estaciones, la dirección central. Entonces, las prácticas que está diciendo esta mujer y el tema del Feng Shui en One Piece, sí podría ser como los pentagramas que dibujan, bueno, no son pentagramas, pero los círculos de invocación que dibujan en la isla Namakura. O sea, costumbres que la gente del mundo de One Piece tiene que se inspiraron o se basaron de alguna manera en la manifestación de los poderes de Imu en el pasado más distante. Entonces, es interesante porque ya estamos viendo mm, cada vez más como costumbres relacionadas a la magia en el mundo de One Piece, porque el Feng Shui y el Onmyodo están íntimamente relacionados. O sea, el Feng Shui, gran parte por qué tienes que poner esto aquí y esto acá, pues tiene que ver con la suerte, tiene que ver con alejar a los demonios, que las cosas no estén orientadas de esta parte porque esa es la orientación demoníaca y cosas de ese tipo. Entonces, el asunto es que como los términos son muy japoneses, creo que sí va a haber muchos problemas de traducción
si se intenta tomar el término de manera literal, lo que diga el kanji, y no se busca la tradición de la que pueda estar relacionada. Me parece que es un tema parecido a lo que sucedió con el ataque de Sabo cuando platicábamos ya hace tiempo y recientemente también, cuando Sabo ataca a Imu y utiliza la técnica que se llama Otebisha. Eh, en su tiempo recuerdo que ninguna traducción lo tradujo bien. Por ejemplo, me acuerdo muy bien que TCB Scans, el término Otebisha, lo manejó como un mate que se conoce en ajedrez cuando tú le das jaque a un rey y el rey no se puede mover a ninguna parte. Se da con el caballo, donde si tú tienes, digamos, al rey en la esquina y está rodeado de piezas, pero esas piezas no están defendiendo al rey como tal de un ataque de caballo, lo único que hacen es que el rey no se puede mover. Entonces tú das jaque con el caballo y simplemente como el rey, no, rey ahogado, gracias Labondis, pero no, espérate, no, gracias. El rey ahogado es diferente. Eh, cuando, cuando el rey no se puede mover, pero no está bajo ataque, a eso se le llama rey ahogado y eso es empate, eso es tablas. Cuando el rey es hackeado y no se puede mover, eso es un mate. Dice, a Chale le quitó el gracias sin malvado confirmado. Pero eso no es Otebisha. Otebisha, mate de la cos. Creo que así se llama DSP. Creo que sí, ese es el nombre. En inglés es Smothered Mate. Sí, el mate de la cos. Así es como se le llama. Pero Otebisha no es mate de la cos. O sea, TCB Scans ahí. No sé cuál fue su proceso. Siento que tal vez no investigaron lo suficiente, porque sí era un poco, sí me tardé yo, por ejemplo, en investigarlo, un poquillo. Bueno, porque tampoco sé, este, japonés, tuve que desde que entender cosas antes, ¿no? Pero Otebisha, como ya les había comentado, es una jugada de ataque doble, donde haces jaque y amenazas la torre al mismo tiempo. Y de hecho es un término que se usa en shogi. Tiene su equivalente en ajedrez, porque la torre, la pieza que se llama Hisha en shogi, se mueve igual que la torre en ajedrez y de hecho la traducción al español de la pieza llamada Hisha es torre, aunque creo que en japonés significa carruaje o algo así. Entonces, sí, fork en inglés, por ejemplo, un ataque doble en inglés le suelen decir fork, pero es un ataque doble específicamente a torre y rey, jaque y ataque a torre, eso es el Otebisha. Y hay de otros que no es torre, sino que es. Y entonces en Shogi tienen nombres para el ataque doble haciendo jaque y a otras piezas. Entonces, creo que ahora puede pasar un poco lo mismo. O sea, de vez en cuando em, este tipo de términos requieren pues, que sí te pongas a investigar más sobre los detalles, lo cual es muy complicado. O sea, no estoy recriminando como tal que, digamos, pongan una traducción muy literal por, por la premura de subir el capítulo, ¿no? O sea, si dijeran, no vamos a subir el capítulo hasta que investiguemos con lujo de detalle qué significa esto, pues, no lo tendríamos hoy, ¿no? En capítulos como este. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en el caso de acá, ponen notas del traductor, donde más o menos te dejan entrever, bueno, este término está dudoso o demás. Eh, pero es algo que, o sea, lo que quiero decir es que sí hay que tener en cuenta que para nosotros que nos gusta mucho analizar y todo, cuando se ven este tipo de términos, luego lo más indicado es que uno se ponga a investigar por su cuenta y veas qué encuentras, ¿no? Lo cual es difícil, es difícil porque cuando uno no conoce el idioma japonés, no lo hablas ni nada, pues sí tienes que investigar de más. Y de pronto
puedes encontrarte con que crees que estás haciendo conexiones que no son verdad o eh, por tu desentendimiento del idioma, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, eso del que está colocado en forma de 5 estrellas asesinas, eh, puede que sea un término que exista. Puede ser que esté mencionando que la posición tiene una relación, por ejemplo, tal vez esas 5 estrellas asesinas son una constelación en alguna dirección específica relacionada con la mala fortuna eh, y cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, hay un SBS donde le preguntan a Oda sobre Ryokugyu Fujitora y dicen que es como la dirección en la que, o sea, que los animales, el toro y el tigre, están en una dirección de mala suerte. Y tú dices, ¿a qué se refiere eso? Bueno, en el zodiaco chino, los diferentes animales los puedes tomar como están dibujados en un círculo como direcciones. Entonces no me acuerdo si es la dirección noroeste o... eh, pero que se supone que por ahí vienen los yokai y no me acuerdo exactamente, pero eh, no me voy a acordar, pero es una dirección que se cree que es de mala suerte. Y que las cosas no deben de apuntar para allá y que la puerta de tu casa no debe de ir en esa dirección. Y es como la dirección entre el toro y el tigre. Entonces, o el buey y el tigre. Entonces, eh, y no me acuerdo cómo es Ushitora. Nada más lo puse así como que dirección. Me gustaría decirles específicamente, pero eh, aquí está. Es la dirección noreste. La dirección noreste es la dirección de la mala suerte. Miren, les voy a leer un artículo de Wikipedia sobre el Konjin. Dice, el Konjin, o dios de los metales, es un dios, un kami de los myodo, basado en la filosofía china del Wuxing, de los 5 elementos, y el yin y el yang. El Konjin está asociado con las direcciones de las brújulas y se dice que cambia de posición con el año, el mes lunar y la temporada. La localización del Konjin momentáneamente en el espacio en cualquier tiempo es considerada una dirección de mala suerte, porque se dice que los dioses son particularmente violentos y castigan a través de hechizos, de maldiciones, perdón. Basado en esto, un calendario con direcciones astronómicas fue creado, que incluyó ciertas interdicciones, no sé qué es interdicciones, una práctica conocida como katatagae, cambiar direcciones, es usada para evitar las peores direcciones en un día determinado, usualmente donde Konjin, Ten Ichijin y Taihakujin están localizados. Son dioses que su posición varía dependiendo de la temporada y que si tú pones cosas en esa dirección es de mala suerte, ¿no? Eh, entonces, como pueden ver, es parte de la tradición. Ahorita lo busqué rápidamente buscando esa dirección que le decía el Ushitora, que es el noreste, y se dice que es de mala suerte. Eh, aunque quería buscar como un artículo específico que hablara de eso, que sé que existe porque lo leí, pero bueno, aquí está.
Se dice que Konjin tiene un tremendo poder cuando reside como Kimon Konjin, Konjin de la puerta demoníaca, en dos de las puertas demoníacas, la puerta noreste, llamada Omote Kimon, y la suroeste, llamada Ura Kimon. Estas direcciones son conocidas como Ushitora y Hitsuji-Saru respectivamente. Y los nombres vienen del calendario. Hitsuji no sé qué es, pero Saru sé que es mono. Entonces son las dos direcciones de mala suerte, noreste y suroeste. Se supone que Kioto está protegido de influencias malignas al poner el templo Saicho en el monte Hiei al noreste de Kioto. Entonces, ese es, por ejemplo, un caso, ¿no? El que yo recordaba por el tema de Fujitora y Ryokugyu. Donde decían que era una dirección de mala suerte. Y típicamente hacían eso los japoneses, ponían templos en las direcciones de mala suerte para evitar los demonios. Entonces, hay que darle una investigada a eso, hay que darle una ley de eso. Yo lo había hecho porque les digo, hay un SBS donde aparece y pues de pronto cuando estás investigando en mitología japonesa, eh, salen ese tipo de cosas. El padre de Astrid está bien misterioso. Sí. Todo el tema está misterioso porque yo primero pensé que a lo mejor la mujer esta, que acá le ponen Astrid en la otra traducción era Estrid. No sé entonces cuál será la. Habría que ver cómo se escribe en japonés, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, dice, me recordó al stand del viejo de Yoyos que se movía en la dirección de la suerte gracias a su stand. Sí, eso aplicaba a ese concepto de que hay una dirección de la suerte, ¿no? Y él tenía como que era una estatua de dragón, creo, sí, que le decía cuál era la dirección de la suerte.